Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy tengo un invitado y es Luis Carlos Ávila, quien es conocedor de la obra de Roberto Gómez Bolaños y es comunicador social. Y bueno, se ha ateado de todo este tipo de información, sobre todo ahora en esta coyuntura donde Chespirito sale del aire. Hola Luis Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Cuéntanos cómo nace el chespiritólogo. Tú eres llamado como el chespiritólogo. ¿Cómo nace? Pues realmente mi fanatismo por la obra de Chespirito es algo que me ha acompañado desde que soy niño, desde hace muchos, muchos años. ¿Qué sucedió en mi vida? Pues que vi mucha televisión, vi mucho Chespirito, vi todos sus programas, sus contenidos, no solamente el Chavo o el Chapulín, sino realmente me ha gustado siempre la obra de Roberto Gómez Bolaños y de comunicación social. Y cuando llegó el momento de graduarme, pues obviamente se da la coyuntura que todos los comunicadores, o hasta donde me acuerdo, sucedía antes, pasaba y nos pedían una tesis. Luego, un profesor me dio un gran truco, porque la gente cuando tiene que hablar de las tesis se preocupa mucho. Entonces un profesor me dijo, haga la tesis de algo que a usted le guste, algo que a usted le apasione. Con eso, investigar va a ser un deleite. Y esa frase me quedó rondando en la cabeza. Así que decidí irme por los programas de Chespirito, porque en la época, eso fue en el año 2009, 2010, cuando yo estaba terminando la universidad, todavía se veían los programas de Chespirito, llevaban casi 40 años al aire, y yo decía, ¿qué es lo que tienen estos programas que hacen que nos encanten? Y la mirada un tanto académica de un fanático, pues fue una cosa que caló y me llevó a escribir mi libro, un libro que se llama Me lleva el chanfle, que justamente es mi tesis de grado. Ese libro fue, digamos que una de las cosas que yo más le agradezco a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la universidad, la tesis, insisto, la ves como un enemigo, la ves como algo jodidísimo, pero en mi caso personal, la tesis fue lo que me abrió las puertas laborales, porque ese libro, de alguna u otra manera, me apoyó y me respaldó para que años después yo pudiera también desde desempeñar mi trabajo en el canal RCN, en la parte de libretos, como también poder viajar a México, a la América Celebra Chespirito, que fue el homenaje que le hicieron, porque de Colombia les pareció muy curiosa la historia mía, en la medida en que, como así que tú te dedicas a investigar de Chespirito y además eres libretista y todo esto, varios puntos en común hicieron que yo tuviera esa bendición. Y fui a México al homenaje, pude estar allá honrándolo sin saber que a los 2 años Chespirito iba a morir. Entonces, cuando él muere, pues todas las personas que me conocieron y supieron de mi historia, se vuelcan hacia mí a entrevistarme, a pedirme opiniones del programa, de la muerte de Chespirito. Y ese fin de semana que Chespirito murió, yo tuve una especie de gira de medios y estuve en muchos lugares hablando, escribí para periódicos, para revistas, di entrevistas para medios nacionales e internacionales. Como que la cultura pop siempre llama a que la gente quiera opinar y eso me llevó entonces a estar en la emisión central, la emisión del mediodía, un noticiero muy importante acá en Colombia, y como experto en Chespirito, y yo no sé si fue una cuestión del banner que era muy largo o no, pero luego lo modificaron y la periodista dijo, este es un verdadero chespiritólogo. Y los memes no se hicieron esperar. Entonces, la expresión chespiritólogo un poco se la acuño yo y se la agradezco a Mabel Lara. Realmente ella fue la que se la inventó. Ah, ok, bueno, maravilloso. Cuéntanos ahora qué piensas de esta gran noticia que se dio el 31 de julio, donde Chespirito sale del aire. ¿Por qué salió? Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó ahí, ya que eres tan conocedor de este tema. Bueno, el asunto es el siguiente, y es importante poner a la gente en contexto. Resulta y pasa que los programas de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, eh, tienen una especie de doble apadrinamiento de derechos. Por un lado, las latas y los contenidos plasmados le pertenecen a Televisa, quienes por más de 50 años han difundido estos programas en el mundo. Pero lo que sucede es que los personajes y los guiones
hacen parte de algo que se llama el Grupo Chespirito, que es una sociedad que ha conformado a Roberto Gómez Fernández, su hijo, con las otras hijas de Chespirito, para continuar el legado de su padre. Lo que sucedió es que antes de morir, don Roberto dejó una especie de contrato de usufructo, poniendo un plazo para que Televisa decidiera renovar nuevamente los derechos de transmisión de sus programas. Y ese plazo se venció el 31 de julio de 2020. Desde antes de esa fecha, en Brasil, que es un lugar donde la comunidad chespiritesca es bastante fervorosa y bastante seguidora y firme, empezaron a advertir, oigan, aquí en Brasil hace 36 años vemos Chespirito, se va a vencer el contrato, se va a vencer el contrato y no pasó nada. Entonces, cuando no se genera un acuerdo entre Televisa y Grupo Chespirito, porque Televisa no renueva el contrato, porque Televisa dice, no, ya para qué vamos a pagar más Chespiritos si eso ya la gente no lo ve, pues Grupo Chespirito dice, listo, si no renuevan contrato, pues no pueden usar los personajes. Entonces es un tira y afloje en el cual yo me imagino que no logran una negociación, digamos que sensata ni para un lado ni para el otro, y es triste porque se queda la cosa en el limbo y entramos en una especie de purgatorio donde las latas quedan guardadas, se rompen los convenios de emisión, pero el Grupo Chespirito tiene otros proyectos que todavía no puede sacar porque no los han terminado de ajustar. Y pues De hecho, tristemente veo los que más detrás tuyo damnificados tienes a son. todo el equipo de Chespirito. Muéstranos un poco. Tu favorito es lo que hay atrás. Ah, bueno, pues es que hay una colección que yo he ido afincando con el paso de los años, pues de lado y lado, ¿no? Hay cosas que me han ido regalando, hay cosas que yo he ido consiguiendo. Es muy bonito porque cuando la gente sabe que no le gusta este tipo de programas o este tipo de contenidos, como que ellos mismos contribuyen y te regalan cosas. Entonces me regalan camisetas, me regalan juguetes, me regalan cosas. El mismo Grupo Chespirito, en algún momento pude conectar con la familia de don Roberto y me mandaron unas camisetas, unos regalos, un barril que está por allá. Y eso es lindo, como que la colección ha sido más colectiva que otra cosa. Claro, está increíble ese fondo. ¿Qué piensas acerca del tuit que Florinda Mesa coloca? De por sí ella colocó varios, pero hubo uno que me impactó bastante y es, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. Además, va en contra de sus propios intereses comerciales porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Pues Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Florinda Mesa, porque don Roberto lo que más se respetó siempre en vida y por quienes más peleó fue por sus audiencias, por su público. Y ahorita lo que está sucediendo es que las audiencias y el público no podemos consumir los programas. Que no se pueda acceder en YouTube a programas de Chespirito es muy triste. Se pierde una gran parte de la memorabilidad de la televisión histórica en el mundo. Y no dar cuenta de ello es muy grave, que las nuevas generaciones se priven de esto. Y lo que ella dice con relación al momento en el que estamos de confinamiento, pues sin duda alguna es confrontante. Una de las cosas más interesantes de ver televisión es la práctica rutinaria y cotidiana y siempre tenías tú la certeza de que ibas a encontrar, así sea mientras canaleabas uno de los programas de Chespirito el fin de semana. Romper esa rutina, pues obviamente la vida no se va a detener por eso, pero seamos sinceros, se pierde un lado emotivo y se pierde un tema de conversación, sobre todo que podría ser un puente con las nuevas generaciones. claro que sí. ¿Cómo defines? Tú tuviste un gran encuentro con Roberto Gómez Bolaños, como bien lo contaste al inicio, que fuiste a México. ¿Cómo defines a Roberto Gómez Bolaños y cómo fue tu encuentro con él? Cuéntanos esa historia, qué pasó, cuando se encontraron. De hecho, ustedes tuvieron una conversación. ¿Cómo fue eso? Bueno, mi encuentro con Roberto Gómez Bolaños, eh, en realidad fueron dos. El primero fue en el año 2009 acá en Bogotá. Eso fue en junio del 2009. Él y Florinda Mesa, además de hacer los programas de televisión, hacer telenovelas y hacer otro tipo de contenidos, ya estaban también inmiscuidos desde el año 92 en el teatro y hacían una obra que se llamaba 11 y 12. Y esa obra empezó a girar por muchos lugares y uno de esos lugares fue Colombia. En el año 2009 vienen a presentar la obra
yo en esa época trabajaba en una emisora y logré acreditarme con la emisora para ir a cubrir la rueda de prensa y fue emocionante porque cuando tú admiras mucho a alguien, eh, poder acercarse a ese alguien es un honor, pero también tiene unas cosas muy raras y es que a veces tú admiras tanto a alguien que cuando te acercas o te ilusionas mucho o lo desvirtúas. Entonces yo no soy partidario de rendirle mucha idolatría a la gente por eso. Pero en el caso de Chespirito, creo que es importante decir que yo me acerqué, fui a hablar con él, yo tenía una fijación muy interesante y es que yo quería conocerlo a él porque yo siempre que leí su libro y su obra, él hablaba de su estatura y una de las condiciones particulares que tenía como ser humano era que era una persona de baja estatura y yo también. Entonces, conocer Claro. con a tu ídolo y ver que somos igual de petizos de 1,60 los dos. Para mí, la historia de él siempre me tocó mucho en lo personal, porque él también viene de un hogar donde papá en un momento no está, donde yo también tengo dos hermanos, tres hombres en casa, eso sucedía en la casa de él. Bueno, una serie de coincidencias, el tema de la comedia que a mí siempre me ha seducido y pues conocer al ser humano detrás de me ha parecido un reto y por eso siempre veo las biografías de la gente. Pero para responderte, en esa rueda de prensa lo pude conocer. Obviamente en la rueda de prensa lo que hice fue lanzarme a hacer la pregunta de mi tesis, que era, ¿por qué sus proyectos y sus productos audiovisuales están al aire todavía? ¿Usted qué cree? Y un poco lo que sucedió es que doña Florinda salió y dijo como debe ser por el guión y tal, y yo esperando que don Roberto me diera eso, como un truco del oficio y de tal. Su respuesta cuando le pregunté cuál creía que era el secreto de sus programas, me dijo el trabajo, porque en esto, después de trabajar, hay que volverlo a hacer. Y su juego de palabras fue interesante porque decía, cuando has trabajado, tienes que volver a trabajar un poco más. Me quedo con eso porque en efecto, en la televisión, en la escritura y sobre todo en la creatividad, escribir más que cualquier otra cosa es reescribir. Y Roberto Gómez Bolaño sabía de eso. Y que un grande te dé un tip de esos que no solamente es del oficio, sino de la vida, pues fue reconfortante. Ahí yo le agradecí, después tuvimos una sesión de fotos, pues como que muy a la loca, con tanta gente y todo. Y fue muy emotivo porque cuando yo me acerqué a saludarlo y a decirle que lo admiraba y que lo quería mucho y todo, él me dijo, ¿sabes una cosa? Te pareces mucho a mi nieto. Y pues obviamente fue muy especial. Mi nieto se apellida Arnau. Yo, sí, yo me apellido Ávila, sí, muy parecidos, tal. Yo, don Roberto, muchas gracias. Me despedí de doña Florinda. Y eso fue en 2009. Y en 2012, cuando fue la América Celebra Chespirito, que fuimos a Ciudad de México, Ay, yo estaba en eh, ahí en México volví a verlo, pero esta vez lo vi de lejos. Él era el centro del homenaje y lo triste es que él estaba muy enfermo. Don Roberto tenía un efisema pulmonar que lo obligó también a vivir en Cancún. Y entonces lo trasladan a Ciudad de México para el homenaje, pero él en pleno homenaje se agrava y se lo tienen que llevar al médico. Entonces imagínate que la grabación siguió sin él. Su homenaje fue a medias porque él se tuvo que ir. Entonces lo alcanzamos a ver de lejos, pero se lo llevaron. Y yo sabía cuando don Roberto se estaba yendo tenía que cada Roberto en ese momento, más o menos. él, en el año 2012, él tenía 83 años, Ujú. Sí, ya está. porque en el 2014 él muere a los 85. Ujú. Entonces, yo cuando vi que se lo estaban llevando, dije, va a ser muy difícil poderlo ver otra vez. Entonces, yo creo que todo el mundo era muy consciente de eso y por eso a nosotros los visitantes internacionales nos llevaron en el camerino, nos encontramos con Edgar Vivar, con Rubén Aguirre, que son conocidos en los programas del Chavo del Ocho por ser el señor Barriga y el profesor Girafales, compartimos con ellos y eso. Luego al hotel fueron las hijas de Chespirito a darnos las gracias por venir, nosotros obviamente mándele todo el amor a su papá, que lo queremos y todo. Y pues ahí nos regresamos a Colombia, yo me devolví a Colombia y como ya sabrás, a los 2 años fue que él murió. Claro, pero impresionante esa experiencia. ¿Cuál es tu capítulo favorito y tu personaje favorito del Chavo del Ocho y de Chespirito y del Chapulín y todo? O sea, ¿cuál es el que tú dices, este es?
Bueno, mira, esa es una pregunta muy corchadora y muy difícil, porque la verdad, a mí el universo de Chespirito me sigue pareciendo una de las cosas que más material de estudio merecen, porque hay tanto por hablar que en efecto nos desvanamos acá. Hay muchos personajes que la gente no conoce y la gente se queda en el Chavo, que fue como el programa que representa la diversificación, la masificación de un producto audiovisual. Pero yo, por ejemplo, siempre fui muy fanático del Chapulín Colorado. Muy fanático también de Chaparrón Bonaparte, que es otro personaje que Chespirito desarrolló. Y este me Chaparrones de encantaba. bigote, ¿no? Sí, porque este era una especie de loco y era un guión basado en los juegos de palabras, en el disparate, en el absurdo, que para mí es fantástico en la manera en que está escrito y abordado. Un genio total. Y obviamente es muy difícil para mí decirte capítulo porque para mí hay muchos memorables. Hay muchos capítulos que yo, por ejemplo, digo, estos son joyas absolutas. Por ejemplo, hay un capítulo que es más o menos del año 75, 76, que se llama El disfraz, el antifaz y algo más. Y este es un capítulo que, aunque lo presentan dentro del sketch del Chapulín Colorado, era de esos crossover, donde se cruzaban todos los personajes de Chespirito en una fiesta de disfraces. Entonces estaba el Chapulín, estaba el Doctor Chapatín, también estaba por ahí el Chavo. Y eso me parece que era memorable y era fantástico. Pero obviamente entrar a mirar la obra de Roberto Gómez Bolaños, pues demanda hacerlo con lupa. De hecho, es que a mí me ha pasado que, yo no sé si tú sabías, pero hay capítulos del Chavo, hay capítulos del Chapulín y hay capítulos de la obra de Roberto Gómez Bolaños que nosotros todavía no hemos visto. Hay una serie de capítulos inéditos que en su momento cuando se empezó a mover la serie y que se empezó a volver un fenómeno en el continente, llegaban a Brasil para que se volvieran un poco, entraran en proceso de doblaje y las cintas hacían que grabaran encima y desaparecían los capítulos. Entonces, en Brasil, el fanatismo de Chespirito también deriva de eso. Ellos han tenido muchos más capítulos que el resto del continente no tuvo y que tristemente no existen en un archivo, lo cual lo hace más duro. Claro. ¿Y cómo te sientes tú ahorita en este momento después de pues semejante noticia de definitivamente no podemos verlo ni siquiera en YouTube? Yo la verdad ni siquiera he hecho el intento, pero si cada fin de semana me levanto medianamente entre 8:30, 9 y lo primero que hago al prender el televisor es están dando el Chavo y yo me río y es muy chévere. Todavía me río como si tuviera 8 años, 10 años. Es algo impresionante. ¿Cómo te sientes ante esta noticia? Tú como, o sea, como la persona que ha estudiado realmente todo este libreto y que de hecho conociste en persona a este gran libretista. Pues una de las cosas que a mí más me duele de todo esto es que cuando un programa de culto sale del aire, sin además permitir que se encuentren sus contenidos en ningún otro espacio, como tú lo decías, pues de alguna u otra manera se está acabando una tumba para un clásico y un referente de la televisión mundial. A mí, en lo personal, me pone muy nostálgico pensar en un mundo sin Chespirito, y esto es muy, muy personal porque en este momento de mi vida, por ejemplo, yo voy a ser papá y el hecho de ser papá y pensar en una televisión donde no va a haber Chespirito, me cuestiona, porque si algo he esperado yo siempre de mi futuro retoño o retoña, es el momento en el que viendo televisión me lance la clásica pregunta que todos nos hemos hecho y es, ¿el Chavo y el Chapulín son el mismo? Entonces, siempre he soñado con compartir eso con mis hijos y pensar que de pronto eso ya no se va a dar, me parece fuerte, porque si los programas de Chespirito salen del aire, eh, porque hay una solución importante, hay que decirla. El Grupo Chespirito planea hacer más productos bajo esta misma sombrilla. Y claro, lo pueden hacer, pero lo que sucedió en los 70, lo que tiene Televisa es un archivo que esté peligrando en exhibición me parecería muy triste, porque cómo los niños y cómo las nuevas generaciones van a saber quién era Chespirito y sus derivados si no hay una pantalla que los muestre. Entonces es una cosa que de alguna u otra manera ataca la nostalgia de todos nosotros.
Claro, tal cual. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por contarnos y dejarnos saber exactamente qué fue lo que pasó. Y bueno, esperamos que nuevas producciones de comedia hagan sonreír a estas nuevas generaciones. Sí, gracias a ti por la invitación a conversar de estos temas. Lo único que yo tendría para cerrar es que independientemente de las mil y un críticas que tenga el programa, no se puede negar la importancia social, histórica, cultural y casi que de tradiciones que hay detrás. Entonces, chévere que tengamos tiempo para conversar de estos temas y que ojalá las cosas se resuelvan pronto para que Chespirito vuelva a estar en las pantallas del mundo, porque es necesaria la comedia sana y la comedia blanca, que trae tanto alivio también, y es necesario porque así como el agua, el ser humano necesita reír.